¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos ambos dos, ya saben, el espacio donde la información no te llega maquillada, sino llega con un moño de regalo, porque aquí me tienen. Hoy tenemos 4 noticias que están conectadas, porque el mundo se está reorganizando y Estados Unidos e Israel, pues al parecer no les está gustando el nuevo mapa. Porque mientras tanto, esta foto que ustedes tienen aquí al lado revela muchas cosas y China está moviendo sus fichas diplomáticas y navales con una precisión que pone nervioso a todos los que viven en tensión, porque Europa se prepara y otra vez Asia está dando cátedra de buena diplomacia. Washington, mientras tanto, pues ya saben, perdido. Netanyahu, como siempre, el hombre con una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional en el cajón, acaba de expulsar a España por atreverse a decir la verdad. Siéntense que eso va a estar bueno porque vamos a empezar hablando de China. Esta mañana el presidente chino Xi Jinping recibió en el Gran Salón del Pueblo a Chen Li-won, presidenta de Kuomintang KMT, el principal partido de oposición de Taiwán. Es la primera reunión de este tipo en casi una década, desde 2016, cuando el Partido Democrático Progresista llegó al poder con una postura más independentista. Pekín cortó todos los canales de comunicación de alto nivel con Taipei. 10 años después de silencio inconstitucional, ¿qué pasó? Bueno, hoy se ha roto ese periodo donde ni una palabra se cruzaba. Y se rompió con un apretón de manos en el mismo salón donde se decide el futuro de 1.400 millones de personas. ¿Qué dijo Xi? Porque eso es importante, que la unificación entre China y Taiwán es inevitable, que son parte de la misma civilización, la misma familia, la misma sangre, y que la independencia de Taiwán no será tolerada bajo ningún concepto. Pero ¿qué dijo Cheng? Porque eso también es importante. Que hay que evitar la guerra, que el estrecho de Taiwán puede ser un modelo de resolución pacífica de conflictos para el mundo, que el diálogo es el camino. Y ahora vamos con los datos, porque la prensa occidental esto no lo va a poner en los titulares. Esta reunión ocurre a menos de un mes de un posible encuentro entre Xi Jinping y ¿quién creen? Sí, el güerito de Donald Trump en Pekín. El tema central, que Estados Unidos deje de venderle armas a Taiwán. En febrero, Xi ya le había pedido a Trump que manejara ese asunto con prudencia, dejando claro que Taiwán es la primera línea roja en la relación entre ambas potencias. Y ojo, porque hoy Taiwán está dando muestras de buena diplomacia. Porque mientras tanto eso sucedía, el KMT, el partido de Cheng, ya está bloqueando en el parlamento taiwanés un presupuesto especial de defensa de casi 40 mil millones de dólares, presupuesto que el gobierno quiere utilizar para armas, presupuesto que el gobierno en funciones quiere pedirle a quien creen, al estado más bélico. Es decir, en este momento la presidenta de Kuomintang, esta señorita Cheng, pues no solamente está dialogando con Pekín, también le está poniendo un freno a toda la militarización de la isla. Dato adicional a esto, el 62% de los taiwaneses se identifica como taiwanés, no como chino, que quede claro. Ese número era de apenas 17% en 1992. La población piensa una cosa, pero los políticos están negociando otra. Ese es un mensaje directo porque la narrativa occidental nos vende a China como el lobo feroz que quiere devorar la isla pequeña. Pero aquí hay un detalle que no cuadra. ¿Quién está promoviendo la guerra en el estrecho de Taiwán? ¿El país que dialoga o el que le vende armas, aviones, destructores al vecino del enfrente para que la tensión nunca baje? ¿Quién es? Hay un negocio muy lucrativo en mantener una crisis que nunca explota del todo. Y ese negocio no tiene sede en Shanghái, que quede claro. Y la pregunta para que ustedes analicemos, para que juntos analicemos esto, ¿es posible que la paz en el estrecho de Taiwán sea una amenaza para los intereses de quienes la usan como pretexto para su presencia militar en el Pacífico? Yo nada más lo dejo ahí porque realmente hoy yo estoy viendo que China no tiene intenciones bélicas. No tiene intenciones bélicas hoy. Mañana será otro tema. Hoy está abierta al diálogo. Curiosamente, la oposición de Taiwán es la que está tomando pie a esto. Y vamos con la segunda porque aquí, ya saben, China está también moviendo sus fichas. Y es que China ha desplegado 100 barcos en ensayo general o normal, no sé cómo llamarlo a esto porque es un poco contradictorio, porque mientras Xi Jinping sonreía en las cámaras con la líder opositora taiwanesa, en los mares de China Oriental y Meridional estaba pasando algo que puso en alerta a Taiwán, Japón, a Filipinas y a las bases estadounidenses en la región. Y según informes de inteligencia confirmados por la agencia Reuters, por el medio de comunicación Reuters y reportados por funcionarios de seguridad taiwaneses, China desplegó esta semana casi 100 buques navales y también lo hizo con otros de la Guardia Costera en esos mares.
El número habitual ronda entre los 50 y 60 embarcaciones regularmente. Esta semana superó los 90 activos simultáneamente. Los propios funcionarios taiwaneses calificaron el aumento como muy raro para esta época del año. Otras fuentes de seguridad no taiwanesas sugieren que esto podría ser ya la nueva normalidad de la actividad regional de China. ¿Qué hace este despliegue diferente? No solo son los números, es la coordinación, buques militares y guardacostas operando, obviamente, en formación. Y esto lo hacen a lo largo de un arco que va desde el Mar Amarillo y atraviesa el Mar de China Oriental y llega al Pacífico Occidental. Japón activó patrullas, Taiwán elevó su nivel de alerta, Filipinas reforzó la vigilancia. Pero esto es muy extraño porque el ministro de Defensa chino confirmó que se trata de maniobras de entrenamiento nada más, que no hay de qué preocuparse. Lo que hay que entender en este contexto es que China tiene hoy la mayor armada del mundo por número de cascos. Eso hay que entenderlo. China también tiene portaaviones y tiene uno de los portaaviones que integra catapultas electromagnéticas y ya está operativo, nos guste o no. Planea tener 6 portaaviones nucleares adicionales para 2035. También planea que la salud pública en el 2035 sea completamente gratuita. En el tablero del Pacífico está cambiando la velocidad industrial, pero también en el social. Y esto está sucediendo exactamente el mismo día que Xi extiende la mano diplomática a la oposición taiwanesa. Esa combinación no es casualidad, es un mensaje en 2 idiomas al mismo tiempo. Así quieren o esto si no quieren. Queda claro cómo se está moviendo China y esto es preocupante porque si nosotros estamos de este lado, a lo mejor dirás, bueno, esto a mí no me importa. Cuando Rusia hace ejercicios militares cerca de sus fronteras, los titulares gritan amenaza inminente. Cuando China despliega 100 barcos en sus propios mares, se llama nueva normalidad. Cuando Estados Unidos tiene 800 bases militares en 80 países del mundo, se llama seguridad global. La pregunta no es si China es la amenaza. La pregunta es, ¿por qué el estándar para medir las cosas, para medir las amenazas, siempre depende de quién firma el cheque de los analistas que lo defienden? Yo te lo dejo ahí. Pero mientras, vamos con el siguiente porque hoy Hormuz se pone bastante interesante. I had a discussion with President Trump last night and set out to him the views of the region here. These Gulf states are the neighbors of Iran, and therefore, if the ceasefire is to hold, and we hope it will, it has to involve them. They have very strong views on the Strait of Hormuz. And we spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed to get navigation through the Strait and the role that the UK is playing. For a couple of weeks now, we've been pulling together a coalition of countries, now over 30 countries, working on a political and diplomatic plan, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the strait. So that was the focus of the discussion last night, reflection on what I've been discussing here, but also that focus on a practical plan in relation to navigation through the strait. Well, Ya escucharon al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, porque esto sucede mientras China juega al ajedrez del Pacífico. Pues en el Golfo Pérsico se están pasando la fichita de un lado a otro, y es que esto lo deberíamos de mirar con lupa, porque esta semana el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, confirmó que está coordinando activamente con Donald Trump la construcción de una coalición de más de 30 naciones. ¿30 naciones para qué? Para garantizar la reapertura del estrecho de Hormuz, pero pues si ya es todo abierto. La coalición ya celebró conferencias de planificación virtual con representantes militares de más de 35 países hasta el momento. El contexto, yo creo que esto es necesario porque el estrecho de Hormuz fue bloqueado por Irán el 28 de febrero. Todos conocemos la situación por la cual fue bloqueado y ya sabemos que el cierre está poniendo nervioso a Washington. Y es que también hay que entender algo porque el martes pasado entró en vigor un al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán. Irán anunció que permitirá el paso seguro pero controlado por el estrecho de Hormuz. Trump en su red social explotó, ¿no? Respondió amenazando con consecuencias, Irán cobraba peajes, todo esto. Cosas que hoy sale Keir Starmer a decir que están preparando meterse al estrecho de Hormuz por la fuerza, con una coalición, con una junta, con 35 países mal. Esto es preocupante porque no sabemos si se le escapó o no, porque mientras anda de gira por Doha, el tipo hoy reveló esto. Trump, por su parte, llegó a amenazar con suspender el envío de armas a Ucrania si los europeos no se suman a la coalición de Hormuz.
La OTAN ya está bajo presión, tuvo que mandar a su secretario general, Mark Rutte, a apagar los incendios y a bajarse a los calzones, porque eso fue lo único que hizo. Pero ustedes ya escucharon las declaraciones de Keir Starmer. Se están uniendo contra Irán. Entonces, la paz que ahorita se va a negociar, ¿qué sirve? ¿Irán ya lo sabe? Yo creo que Irán está enterado de todo esto, porque creo que en este punto, tanto nosotros como todo el mundo, no debería confiar ni en Europa ni en Estados Unidos. Queda claro que son los traidores, porque si ya celebraron reuniones para tomar el estrecho de Hormuz, ya sea vía diplomática o vía militar, estos no van a liberar al pueblo. Estos ya sabemos por qué van. Pero bueno, mientras eso sucede, lo único que yo te quiero decir es que también hay otro personaje en Medio Oriente que da mucho de qué hablar. Y sí, se llama Netanyahu y hoy ha amenazado a España. Y cerramos con el plato fuerte, el más sarcástico, el más revelador, el que mejor resume lo que hemos venido diciendo en este canal desde hace tiempo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que ordena la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar. Este es el organismo multinacional establecido en octubre de 2025 bajo el plan de paz promovido por Donald Trump, que coordinaba la ayuda humanitaria y supervisaba el alto al fuego en Gaza. Digo, no sirvió de nada, pero para eso servía. España queda vetada, fuera del proceso de paz en Gaza, expulsada por un país que tiene una orden de arresto por el Tribunal Penal Internacional contra su primer ministro por crímenes de guerra y acumula más de 72,000 muertos civiles en Gaza según las cifras reconocidas. ¿La expulsión por qué se da? Pero si este güey es el dueño de la moral. Bueno, la expulsión se da porque España se atrevió a criticar los bombardeos, porque Pedro Sánchez llamó intolerante el desprecio de Netanyahu, perdón, intolerable el desprecio de Netanyahu por el derecho internacional, porque España bloqueó el uso de su espacio aéreo y sus bases militares para las operaciones contra Irán, porque el gobierno español intentó promover sanciones contra Israel en la Unión Europea. Netanyahu simplemente lo llamó difamación. Su canciller, el Gideon Sa'ar, habló de obsesión anti-israelí y aseguró que España perdió toda credibilidad como actor en el proceso de paz. El canciller español, Álvarez, respondió que las acusaciones son absurdas y calumniosas, pero ya conocemos a Israel. O sea, ya para qué nos encabronamos con estos güeyes. Pero aquí está el dato que no puede faltar. Hay que recordar que el CMCC integra más de 50 países y opera bajo mando estadounidense a través del Comando Central, el CENTCOM. O sea, netamente, Netanyahu expulsó a España de la mesa que maneja Washington y Washington fue informado de antemano. Esto no es una crisis diplomática bilateral, es una operación coordinada. Y aquí es donde te das cuenta de el por qué en Londres está tan prohibido hablar de Israel. ¿Por qué en otros países está tan prohibido hablar de Israel? Porque si dices algo que no les gusta o los criticas, ¿qué te hacen? Te excluyen. Ay Dios, esto me recuerda tanto por allá en los años 1945. No sé por qué, pero me recuerda tanto a lo que hacían otros personajes que desafortunadamente en la historia existen. Pero estos güeyes hacen lo mismo, ¿eh? ¿Serán estos los nuevos? Los nuevos, bueno, colonizadores sí son, pero serán no quiero decir la palabra, pero ustedes saben qué palabra es, ¿no? Esa palabra del señor del bigotito. ¿Serán los nuevos? Netanyahu tiene una orden de arresto activa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y aún así nos quiere dar clases de moral diciendo que no va a permitir que ningún país lo critique y que mucho menos lo difame. Hazme el pinche favor. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Hay una pregunta que a mí me surge con todos esos temas. ¿Qué tal moral puede ser un ejército cuyo comandante en jefe tiene una orden de arresto internacional? Digo, porque el tipo cruza Europa en avión y nadie lo detiene, ¿eh? Pero en fin. Mis niños, esto es ambos dos, esto es todo por hoy. 4 noticias, una sola historia. El mundo se está moviendo, los mapas se están cambiando y los que se han beneficiado del desorden durante décadas no están dispuestos a soltar el control si pelean. China dialoga y despliega. Europa construye coaliciones pacíficas. Netanyahu expulsa a quien lo contradice y en medios todo esto, pues simplemente, difícilmente lo vas a ver. Si esta información te pareció útil, ya saben qué hacer. Compartan, coméntenme y sobre todo, sigan pensando que el que deja de hacerlo le hace el trabajo a los que prefieren que nadie piense. Hasta la próxima.